Buenas tardes. Vamos a continuar esta parte del simposio sobre artritis reumatoide que ha tenido una gran expectativa y un gran cumplimiento por las conferencias que se han dado. A continuación nos expondrá el doctor Carlos Enrique Toro Gutiérrez, artritis reumatoide difícil de tratar. Carlos es médico cirujano, Master Science, es expresidente de la Asociación Colombiana de Reumatología, secretario general de PANLAR y docente de la Universidad Javeriana en la ciudad de Cali. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, doctor. Vale. Ok, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Quiero agradecer a todo el comité organizador, al comité científico del evento por la invitación, muy especialmente al doctor Luis Alonso González, que ha sido muy amable, y a todos los colegas de Medellín por su hospitalidad. Estamos teniendo un gran simposio y vamos a hablar de este tema que es muy importante en los próximos 15 minutos. Este es mi conflicto de interés, particularmente para esta conferencia no tengo ningún conflicto, pero he trabajado como advisor o como speaker de diferentes compañías farmacéuticas que están aquí explicadas. Este es el contenido que vamos a desarrollar. Vamos a hablar un poco respecto al concepto general de la artritis reumatoide difícil de tratar, cuáles son los factores de riesgo, cuál es la evaluación clave que debemos hacer cuando tenemos un paciente que cumple esta definición, cuáles son los desafíos terapéuticos y qué más debemos hacer que va más allá del tratamiento. Como concepto general de la artritis reumatoide difícil de tratar, lo primero que debemos entender es qué significa. Eso es un concepto global que lo que hace es servir de sombrilla para englobar una cantidad de términos que nosotros utilizamos continuamente cuando hablamos con nuestros colegas de los pacientes. Nosotros decimos, tenemos un paciente con una artritis severa, o es un paciente con artritis grave, o es un paciente difícil, o es un paciente complicado. Entonces se unificó esta terminología para en un solo concepto tener todo este marco de conceptos con los cuales uno tradicionalmente se refiere. Este concepto se basa en 3 pilares. El primero es que tiene que haber una falla terapéutica o al menos una exposición a diferentes medicamentos biológicos. El segundo es que la enfermedad tiene que estar activa o al menos sintomática. Y el tercero es que tiene que haber una percepción clínica del problema, entendiéndose como algo difícil de tratar tanto por el paciente como por el médico que lo trata. Este es el documento que le dio, digamos, vida a este concepto. Se hizo con el objetivo de unificar la terminología como un paso inicial para segmentar esta población y generar unas recomendaciones de tratamiento para ellas. Aquí, pues, entre uno de los autores que estaba, es precisamente el doctor Daniel Aletaja, que lo tuvimos con nosotros hasta hace muy poco. Explicando un poco más en detalle estos conceptos que permiten la definición, debemos tener en cuenta que para hablar de falla terapéutica, el paciente tiene que haber seguido las recomendaciones de tratamiento y haber fallado al menos a 2 tipos de terapia, bien sea biológica o JAK-inhib, con diferentes mecanismos de acción que se han utilizado, por supuesto, después de una falla de DIMAR convencionales. Adicionalmente, tiene que tener una presencia de una enfermedad activa o sintomática definida como la presencia de una actividad inflamatoria al menos moderada por cualquier escala clinimétrica, la presencia de signos o síntomas sugestivos de enfermedad activa, la progresión radiográfica rápida, la presencia de síntomas persistentes que afecten la calidad de vida para el paciente y la incapacidad para reducir corticoides. Con que el paciente tenga alguno de esos 5 criterios se puede considerar que tiene una presencia de signos sugestivos de enfermedad activa o progresiva. Y el tercer componente que también debe estar es que bajo la percepción del paciente o la percepción del médico se considere su problema como difícil, como particular, como especial. Y todo eso hace parte de la definición de la artritis reumatoide difícil de tratar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Les voy a decir el más importante y estoy seguro que no voy a sorprender a nadie, porque el más importante es el retraso en el diagnóstico. Todos sabemos desde hace mucho tiempo que la artritis es una enfermedad en la cual el tiempo es oro. Diagnosticar a nuestros pacientes rápidamente es darle la oportunidad de que tengan un mejor pronóstico y un menor impacto de su enfermedad en la calidad de vida a futuro. Esto se ha demostrado en diferentes estudios, quiero resaltar este. Este fue un estudio que se hizo, fue publicado en el 2019, se hizo antes de que la terminología se unificara y en ese momento se consideró como artritis refractaria aquellos pacientes que habían recibido al menos 3 tipos de tratamiento, entre ellos un biológico, y que no habían logrado ni siquiera lograr un estado de bajo nivel de actividad. Se vio que comparando aquellos pacientes
que no respondían y que llamaron refractarios, comparado con aquellos que sí respondían y que se consideran más fáciles de tratar, la principal diferencia estaba en el tiempo que había transcurrido entre el momento del inicio de los síntomas y el momento en el que el paciente recibía el tratamiento. Por aquí lo pueden ver que la diferencia es de 3.1 año versus 1.45 y fue la diferencia más importante. Otros factores que incluyeron allí fueron también el hecho de ser mujer, como un factor de riesgo más para desarrollar artritis reumatoide difícil de tratar, y también la severidad intrínseca de la enfermedad documentada por una mayor severidad al inicio de la enfermedad. En esta gráfica podemos ver cómo cuando el paciente recibe tratamiento dentro de los primeros 6 meses de inicio de los síntomas, tenemos una probabilidad más alta de lograr una artritis reumatoide más fácil de tratar, aquí lo calculan en un 42%, y que si ese tratamiento no se hacía en los primeros 6 meses, sino que se hacía después de 2 años, la probabilidad de tener una artritis reumatoide más fácil de tratar bajaba del 43% al 15%, y todo lo contrario sucedía con la artritis refractaria, que aumentaba su probabilidad de ocurrencia. En esta matriz de posibilidades encajaron estos 3 factores de riesgo que se identificaron en este estudio y por tanto concluyen que cuando un paciente tiene más de 2 años de inicio de síntomas sin haber recibido tratamiento de IMAR, cuando es mujer y cuando desde el momento del inicio la enfermedad es más severa, documentado en este caso por un CDAI mayor de 22, pues tiene mucha más probabilidad de desarrollar una artritis reumatoide difícil de tratar que otros pacientes que no tengan esto. Otros factores de riesgo para esta artritis reumatoide difícil de tratar. Uno de los más importantes y que aparece en todos los estudios es el bajo estatus socioeconómico, el tabaquismo, que es uno de los motivos adicionales por los cuales tenemos uno de los 50.000 motivos más para decirle a la gente que no fume, el uso de alcohol, la obesidad, el sobrepeso, la falta de medicamentos, bien sea por eventos adversos, comorbilidades o dificultades de acceso, la no adherencia al tratamiento, y ojo con esto, que esto es algo que tenemos que evaluar continuamente, si el paciente es adherente o no adherente al tratamiento. Y otro factor de riesgo para desarrollo de artritis reumatoide difícil de tratar es la presencia de comorbilidades, como por ejemplo osteoartritis, la fibromialgia, la artritis gotosa, depresión o ansiedad. Otras características que podemos encontrar de la artritis reumatoide difícil de tratar, aparte de las que se han mencionado hasta ahora, es que en general estos pacientes tienen una mayor carga de la enfermedad, expresada de diferentes maneras. Tienen mayor comorbilidades, mayor, por ejemplo, compromiso pulmonar, tienen mayor requerimiento o uso de glucocorticoides, tienen más problemas relacionados con eventos adversos de los medicamentos o con fallas de adherencia, y en términos generales utilizan mayores recursos del sistema de salud. Es una enfermedad que se vuelve muy costosa para el sistema. Ya decimos que la artritis reumatoide es una enfermedad de alto costo, pues estos pacientes difíciles de tratar son los que están en el pico más alto de la montaña del costo de la enfermedad y lo que le representa esto al sistema de salud. Entonces, ¿cuál es el factor clave de evaluación? Y estoy seguro que tampoco voy a sorprender a nadie con lo que voy a continuación a decir, pero este es el concepto ser o no ser. Y la pregunta que realmente nos tenemos que hacer cuando tenemos un paciente que cumple con esta definición es si este paciente está realmente inflamado o no, porque no necesariamente quiere decir que un paciente, por cumplir la definición de artritis reumatoide difícil de tratar, necesariamente esté activo. El paciente puede estar simplemente sintomático con dolor y no necesariamente con una articulación inflamada. El paciente no necesariamente, puede que sí, pero no necesariamente tiene que haber fallado a las estrategias terapéuticas utilizadas hasta ese momento. Entonces, por eso es importante percatarnos si ese paciente que cumple la definición tiene verdaderamente las articulaciones inflamadas o no. Y aquí el uso del ultrasonido es muy importante. Cuando hay dudas, el ultrasonido nos va a ayudar mucho. Y esto nos lleva a otro concepto. Nosotros tenemos dentro del concepto global de artritis reumatoide difícil de tratar, tenemos todos estos pacientes englobados en este gran círculo rosado. Y dentro de ellos vamos a tener 2 subgrupos, aquellos que están, que cumplen la definición, pero que la inflamación no es lo más importante, es probablemente el dolor, pero no como tal la inflamación, y aquellos que sí están persistentemente inflamados. Y esto es importante identificarlo porque el tratamiento que vamos a hacer a partir de allí va a depender de eso. Nosotros debemos identificar 2 subgrupos. Aquellos que, como ya lo decía, están persistentemente inflamados,
que son los que tienen una verdadera resistencia al medicamento y que son los pacientes en los cuales se esperan los peores desenlaces, porque son pacientes que pueden tener mayor progresión de la enfermedad, mayores erosiones, van a tener mayor deformidad y limitación funcional y adicionalmente van a tener, al final de la historia, pueden tener incluso mayor mortalidad en términos de un mayor riesgo cardiovascular. Y por el otro lado, tenemos otros pacientes en los cuales el principal problema no es la inflamación, pero tienen un dolor persistente y nosotros también debemos saber cómo tratarlos, porque no se trata, el caso no es que todo paciente con artritis difícil de tratar, entonces cámbiale terapia biológica, cámbiale biológico, cámbiale Yaquinib, no necesariamente va por ahí las cosas. Y para esto hay que entender también un poco de las bases biológicas, y aquí no pretendo meterme en explicaciones de fisiopatogenia en este momento, pero sí es importante entender que no todas las artritis reumatoides son iguales. Es posible que si vemos dos pacientes con artritis reumatoide, ambos como reumatólogos digamos, tiene artritis reumatoide, cumplen los criterios de clasificación, pero eso no necesariamente quiere decir que todos los pacientes son iguales. Y una de las principales diferencias que nosotros hacemos desde el punto de vista clínico y de la práctica diaria, es decir, este paciente es seropositivo y este paciente es seronegativo. ¿Sí? Ambos tienen artritis reumatoide, ambos cumplen los criterios de clasificación ACR 2010 probablemente, y a partir de ahí nosotros podemos decir, hay diferencias en cuanto al tratamiento. Por ejemplo, si el paciente tiene una artritis reumatoide seronegativa, probablemente nosotros no utilicemos rituximab o abatacept por lo menos en primera instancia, ¿cierto? En cambio, si un paciente seropositivo, tiene más sentido utilizarlo porque por las bases biológicas de la enfermedad. Entonces, a partir de ahí hay diferencias, pero las diferencias no son tan simples como decir este es seropositivo, este es seronegativo, sino que hay bases genéticas que también nos muestran diferencias importantes entre los pacientes. También hay aspectos epigenéticos y hay aspectos generales de la inmunología que pueden diferenciarnos o explicarnos por qué un paciente es persistentemente activo y resistente al tratamiento. Dentro de ellos, uno de los factores también muy importantes que debemos tener en cuenta es el tabaquismo, que no lo olvidemos, es el factor modificable más importante y que debemos decirle a todos los pacientes con artritis reumatoide que no fumen. Aquí vemos un poco cómo se puede presentar esto. Por ejemplo, tenemos pacientes con artritis en los cuales la presencia de linfocitos B, de linfocitos T, la presencia de autoanticuerpos tiene un rol más importante dentro de la enfermedad y son pacientes que tradicionalmente tienen un curso con remisiones, con recaídas, pero un curso con menos variación si el paciente lo dejamos, por supuesto, a su historia natural, mientras que tenemos pacientes en los cuales predomina más, digamos, la inmunidad innata, la expresión de ciertas citoquinas, y los pacientes hacen un perfil de enfermedad, una actividad de la enfermedad con un perfil más inflamatorio, con periodos de remisión, pero con recaídas de forma explosiva que nos semejan mucho más el curso de lo que vemos a veces con espondiloartritis, que es una enfermedad más inflamatoria que autoinmune como tal. Y esto nos puede llevar a un plano terapéutico, de pronto a pensar en la posibilidad de ciertos tratamientos que podríamos personalizar, tratamientos que, por ejemplo, no han servido para todos los pacientes con artritis reumatoide, por ejemplo, inhibidores de interleuquina 17, por poner un ejemplo. No sirve para todos los pacientes con artritis reumatoide, pero para fenotipos específicos de la enfermedad podrían llegar a ser útiles. Y también hay cambios epigenéticos que pueden ser dados por la actividad misma de la enfermedad, por el envejecimiento o por la exposición a factores ambientales como nuevamente el tabaquismo, que pueden explicar por qué pacientes que han respondido bien a un tratamiento han dejado de responder después de un tiempo, y esto puede explicar la persistencia de la inflamación. Y esto va más allá de lo que uno puede imaginarse en un principio, que hay anticuerpos contra el medicamento, porque también pueden haber cambios epigenéticos que alteren la respuesta al tratamiento después de un tiempo. Por el otro lado, también tenemos que tener un conocimiento más amplio de los mecanismos que pueden explicar la persistencia de un dolor no inflamatorio. Aquí hablamos más de rutas de amplificación de dolor, de sensibilización central, que no necesariamente van de la mano de la presencia de fibromialgia, que lo puede haber por supuesto, pero que puede ir más allá a ser un dolor simplemente persistente. Entonces la evaluación de todo esto es importante si queremos identificar el tratamiento adecuado. Mucho de esto sigue siendo muy teórico y trasladarlo a la práctica clínica es aún difícil, pero pues hacia allá tiene que continuar la agenda de investigación. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Y
no solamente podemos, sino debemos y necesitamos hacer. Entonces, no nos olvidemos, y esto es un mensaje muy importante, no nos olvidemos de los aspectos no farmacológicos del tratamiento de esta enfermedad. Por ejemplo, evaluemos adherencia. Este es uno de los principales problemas que pasa con nuestros pacientes. Los pacientes no son adherentes, nadie se percata de eso, entonces obviamente así no va a funcionar ningún tratamiento. Trabajemos en la educación de los pacientes, soporte psicológico, el ejercicio, dentro de ellos el yoga, que es muy importante, el autocuidado para que tengamos pacientes autoeficientes. Aquí, por ejemplo, les muestro datos de registros de entrega de medicamentos en Estados Unidos de cerca de 80.000 pacientes que muestran que la adherencia es baja independiente del tratamiento, del tipo de DIMAR. Si ustedes miran en esta columna, casi todas las, o sea, no hay ninguna que se acerque ni siquiera a un 80 o 90%. La adherencia es baja de los medicamentos, entonces eso es un problema por resolver. Si nosotros miramos hoy qué es la adherencia, es probablemente el problema número 1 en salud pública. Estos datos los traje de la American Heart Association, no son de reumatología, pero perfectamente los podemos extrapolar y nos habla de riesgos y muertes que se dan por no seguir adecuadamente un esquema terapéutico como es prescrito por el médico. De aquí quiero extraer, por tanto, y ya para terminar, los puntos para considerar del manejo de la artritis reumatoide difícil de tratar y de la evaluación de adherencia de los pacientes, que los resumí en una sola tabla. Entonces, como actividades que se deben hacer, la presencia, ausencia de inflamación es clave y el ultrasonido puede ser útil. Es importante también reevaluar el diagnóstico, sobre todo cuando hay dudas de que pueda haber un diagnóstico diferente o una comorbilidad adicional. La adherencia terapéutica debe ser reevaluada constantemente y todos los profesionales de salud deben estar involucrados. Debemos considerar en pacientes que están persistentemente activos utilizar medicamentos biológicos o JAK-inhibitors con diferentes mecanismos de acción. Considerar también aspectos no farmacológicos como la educación, el ejercicio, el soporte psicológico y el autocuidado. Un aspecto importante es también la toma de decisiones compartidas, que si nosotros involucramos a nuestro paciente en la decisión, en el plan de tratamiento que vamos a hacer con el paciente, tenemos más probabilidad de que el paciente lo siga. Es diferente cuando usted le da una orden al paciente y el paciente verá si la cumple o no, a cuando usted invita al paciente a que él haga parte de la toma de decisión. Tenemos mucha más probabilidad de que esa decisión compartida sea seguida posteriormente por el paciente. Y no olvidemos que la adherencia es un proceso dinámico. Uno a veces se queda con la primera impresión que el paciente le genera. El paciente sí, muy querido, muy adherente, pero no sabemos si siguió siendo adherente. Entonces eso tenemos que evaluarlo constantemente. De aquí vienen las recomendaciones de Euler para evaluar, estar seguro primero del diagnóstico, evaluar verdadera inflamación, descartar comorbilidades. No olvidemos que la fibromialgia y la obesidad nos elevan los índices clinimétricos. Fibromialgia es una enfermedad que se caracteriza por dolor, no necesariamente inflamatorio. Entonces nos va a aumentar todo, cada que le preguntemos por dolor nos va a aumentar todos los scores, y esto no quiere decir que haya que cambiar el tratamiento biológico o el DIMAR que estemos utilizando. La evaluación de no adherencia es fundamental y todo lo demás como aspecto no farmacológico. Entonces, en conclusión, la artritis difícil de tratar es frecuente y tiene gran impacto a nivel individual y en términos de costo. Requiere evaluación de inflamación y aquí el ultrasonido nos puede ayudar. Este tipo de artritis requiere una consideración de tanto lo farmacológico como lo no farmacológico, y la artritis reumatoide difícil de tratar puede beneficiarse del manejo en clínicas interdisciplinarias que vayan con un enfoque de T2T. Por último, esta sería la agenda de investigación, y a dejarle a todos una invitación muy, muy importante. No me lo perdonarían el doctor Soriano y el doctor Carlos Vinicio que están aquí. No puedo dejar de hacer esta invitación, así que muchísimas gracias a todos.